Mi nombre es María y tengo 47 años. Vivo en una pequeña comunidad rural en Minas Gerais, junto a mi esposo José, un hombre trabajador de 59 años. Nuestra vida siempre ha sido tranquila y estable, marcada por la rutina constante de la plantación de café. Cada día empieza antes del amanecer, cuando el primer canto de los gallos nos despierta para comenzar nuestras labores. José se encarga de los cultivos, mientras yo me ocupo de las tareas del hogar y a veces también ayudo en el campo. Los días transcurren de manera predecible, siempre iguales, con una tranquilidad casi inquietante. A pesar de que desde fuera nuestra vida parece ideal, siento que algo se ha perdido con los años. Recuerdo cuando José y yo éramos jóvenes y cada día juntos estaba lleno de risas y emoción. La chispa que alguna vez nos unió se ha ido apagando lentamente con el paso del tiempo. Nos hemos vuelto más compañeros de trabajo que una pareja, y aunque todavía hay cariño y respeto, la pasión se ha desvanecido, reemplazada por la rutina y las responsabilidades. Cada día se siente como una repetición del anterior, y aunque intento mantenerme ocupada y enfocada en mis tareas, hay un vacío profundo en mi interior que no logro llenar. Algunas veces, mientras observo el horizonte desde la ventana de la cocina, me pregunto si esta es la vida que realmente quería para mí. Anhelo algo más, algo que rompa con esta monotonía que me envuelve y me haga sentir viva nuevamente. Echo de menos la emoción, la sensación de expectativa que solía tener cuando despertaba por la mañana. Ahora, solo hay una sensación de cansancio y resignación. Me esfuerzo por no pensar demasiado en ello, por seguir adelante y hacer lo que se espera de mí, pero el sentimiento está ahí, latente. Es un deseo que no puedo ignorar, una parte de mí que anhela escapar de esta calma abrumadora y encontrar algo que despierte mi espíritu adormecido. Decidí invitar a mi nieto Felipe a pasar el verano con nosotros. Felipe, un joven de unos 20 años, llegó a nuestra casa con su energía y vitalidad, llenando de vida cada rincón de nuestro hogar. Desde el primer momento, la atmósfera cambió por completo. Sus risas resonaban por toda la casa, y su entusiasmo era contagioso. Poco a poco, comencé a disfrutar cada momento compartido con él, desde las pequeñas conversaciones durante las comidas hasta los paseos por el campo. Había algo en la forma en que me miraba, una calidez y un respeto que me hacía sentir especial, algo que había olvidado desde hacía mucho tiempo. La conexión entre nosotros creció rápidamente. Felipe no solo ayudaba en las tareas del hogar, sino que también traía una nueva perspectiva a la vida cotidiana, haciendo que incluso las actividades más simples parecieran diferentes. Su manera de hablar, sus historias de la ciudad, y su energía renovada me devolvían una chispa que creía perdida. Con cada día que pasaba, esa sensación de vacío comenzaba a desaparecer, reemplazada por una calidez reconfortante que no sabía cómo explicar. Felipe y yo compartíamos largos ratos juntos, ya fuera trabajando en el jardín o simplemente conversando bajo la sombra de los árboles. Con cada palabra intercambiada, sentía cómo nos uníamos más y más, y cómo ese vacío en mi interior se iba llenando. Me sorprendía a mí misma esperando con ansias cada nuevo día, sabiendo que la compañía de Felipe haría que las horas fueran más llevaderas y menos solitarias. Cada mirada que compartíamos, cada sonrisa que me dedicaba, me recordaba que aún quedaba algo de vida y emoción por experimentar. Con el paso del verano, me di cuenta de que no solo era la energía de Felipe lo que me hacía sentir viva, sino también la conexión genuina que había entre nosotros. No se trataba simplemente de pasar el tiempo, sino de compartir momentos que realmente tenían significado. Algo en mí había despertado, algo que creía dormido para siempre. A su lado, comencé a redescubrir aspectos de mí misma que habían quedado olvidados en la rutina y la monotonía. La alegría que traía consigo era como un rayo de sol que iluminaba las sombras de mi vida, haciendo que cada día fuera algo más que una simple repetición del anterior. Cada vez que miraba a Felipe, veía en sus ojos un reflejo de todo lo que deseaba: vitalidad, juventud, y un anhelo por algo más grande. Me hacía recordar lo que se sentía estar llena de expectativas, y aunque sabía que lo que empezaba a sentir por él no era del todo adecuado, no podía evitarlo. La conexión entre nosotros crecía, y con ella, una calidez que llenaba mi corazón y me hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Aunque intentaba no pensar demasiado en ello,
no podía ignorar la forma en que mi vida había comenzado a cambiar desde su llegada. Todo parecía más brillante, más lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con algo diferente. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno, nuestros dedos se rozaron por accidente. Sentí una sensación diferente, algo inesperado que me tomó por sorpresa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y aunque intenté concentrarme en la rutina, era difícil ignorar lo que estaba sucediendo. Cada gesto y cada mirada parecían tener una nueva energía, haciéndome sentir viva nuevamente. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, aunque no podía definir exactamente qué era. Intenté enfocarme en mis tareas, pero el recuerdo de ese instante volvía a mí una y otra vez, como un recordatorio de que había algo más en la vida que la monotonía. Con el paso de los días, la presencia de Felipe se volvió importante para mí. Su sonrisa y vitalidad llenaban la casa de una nueva energía. Pasábamos mucho tiempo juntos, compartiendo historias y risas, y esos pequeños momentos se convirtieron en algo que esperaba cada día. Había una complicidad entre nosotros que crecía con cada conversación. Sabía que lo que empezaba a sentir no estaba bien, pero no podía evitarlo. Felipe me hacía sentir viva de una manera que había olvidado, y aunque sabía que mis sentimientos cruzaban límites peligrosos, buscaba cualquier excusa para pasar más tiempo con él. Un día, mientras José salió a recoger unas reses, Felipe y yo nos quedamos en el campo cosechando mandioca. Mientras trabajábamos, cada pequeño contacto accidental parecía tener un significado especial. En un momento, Felipe perdió el equilibrio y cayó hacia mí, instintivamente lo sostuve, y nuestros cuerpos quedaron cerca. Sentí la intensidad del momento, pero rápidamente restablecí la distancia. Sabía que había algo más entre nosotros, algo que no podía seguir ignorando. A medida que el sol comenzaba a bajar, intercambiábamos pocas palabras, pero el silencio entre nosotros decía más que cualquier conversación. Había una sensación de expectativa creciente, aunque ninguno de los dos se atreviera a dar ese paso. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, el aire se cargaba de tensión. Finalmente, caminamos de vuelta hacia la casa en silencio, un silencio lleno de significado. Sabía que estábamos en un terreno peligroso, pero una parte de mí no quería que ese día terminara. La tensión era palpable, y en el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás. Esa noche, después de cenar, José se acostó temprano, dejando a Felipe y a mí solos. La casa estaba en silencio, y la tensión entre nosotros crecía. Felipe me miró y me confesó que deseaba estar más cerca de mí. Sus palabras me llenaron de emociones contradictorias, felicidad, culpa y un anhelo profundo. En ese momento, nuestras manos se rozaron, y sentí como algo despertaba dentro de mí. Nos quedamos en silencio, nuestras manos rozándose ligeramente. Mi corazón me decía que siguiera adelante, pero sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. Finalmente, aparté la mirada, intentando recuperar el control. Solté su mano con suavidad, aunque mi corazón gritaba por lo contrario. Felipe me miró con comprensión y dijo en voz baja: «No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí, esperando». Sus palabras me llenaron de una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la realidad y tomar una decisión que afectaría nuestras vidas. Esa noche, mientras me alejaba de él, sentí que mi corazón estaba dividido. Habíamos cruzado un límite emocional, algo que ya no podía ignorar. Y aunque no habíamos llegado más allá de un simple contacto, sabía que todo había cambiado. Mis pensamientos estaban llenos de dudas, preguntas sin respuesta, pero también de una emoción que me recordaba que aún estaba viva. Felipe había despertado algo en mí que no podía negar, y aunque me asustaba lo que pudiera venir, también me hacía sentir más viva de lo que había estado en muchos años. Esa noche, mientras me alejaba de él, sentí que mi corazón estaba dividido. Habíamos cruzado un límite emocional, algo que ya no podía ignorar. Y aunque no habíamos llegado más allá de un simple contacto, sabía que todo había cambiado. Mis pensamientos estaban llenos de dudas, preguntas sin respuesta, pero también de una emoción que me recordaba que aún estaba viva. Felipe había despertado algo en mí que no podía negar, y aunque me asustaba lo que pudiera venir, también me hacía sentir más viva de lo que había estado en muchos años.
Nos acercamos lentamente, envueltos en el silencio de la noche. Aunque sabía que lo que hacíamos no era correcto, la necesidad de sentir algo diferente superó cualquier temor. Nos abrazamos brevemente, buscando consuelo en la cercanía, pero un ruido en la habitación de José nos devolvió a la realidad. Nos separamos rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, conscientes del riesgo que habíamos tomado. Felipe me aseguró que estaba dispuesto a esperar el momento adecuado, sin apresurarnos. Sus palabras me llenaron de alivio y tristeza, porque sabía que habíamos cruzado un límite emocional que cambiaría nuestra relación. Mientras nos alejábamos esa noche, mi mente estaba llena de preguntas y dudas, pero también de una certeza: lo que había entre Felipe y yo ya no podía ser ignorado. A pesar del miedo, no podía evitar sentir una profunda emoción al pensar en lo que podría venir. Felipe había despertado algo en mí, y aunque la incertidumbre me asustaba, también me hacía sentir más viva. Con el paso de los días, nuestro tiempo juntos llegaba a su fin. Felipe pronto regresaría a su vida, y yo tendría que quedarme aquí, con José, fingiendo que nada había cambiado. Sentía una mezcla de tristeza y resignación cada vez que pensaba en la despedida inminente. El día de su partida llegó antes de lo que hubiera deseado, y nos despedimos con gratitud por los momentos compartidos. Felipe me agradeció por todo, por el tiempo y las risas. Yo sabía que ese verano sería un recuerdo que llevaría conmigo siempre, pero también una lección sobre lo que realmente anhelo en mi vida. Después de su partida, la casa se sintió vacía, como si una parte de su energía se hubiera ido con él. Quedé sola con mis pensamientos, rodeada de la rutina de la vida cotidiana que había vuelto a ocupar su lugar. Aunque lo que habíamos hecho estaba mal, no podía arrepentirme por completo. Felipe me había recordado lo que era sentirse viva, había despertado algo en mí que creía olvidado. Pero sabía que mi vida estaba aquí, con José, y debía encontrar la manera de seguir adelante. No podía permitir que ese anhelo consumiera mi realidad. La historia de ese verano sería un recordatorio de mis propios deseos, mientras intentaba reconectar con las pequeñas alegrías de mi vida en el campo y encontrar un nuevo propósito en lo cotidiano. Intentaría enfocarme en lo que aún tenía, aunque mi corazón siempre conservara la huella de ese verano. Después de su partida, la casa se sintió vacía, como si una parte esencial de su energía se hubiera ido con él. Quedé sola con mis pensamientos, rodeada de la monotonía de la vida cotidiana que había vuelto a ocupar su lugar. Aunque lo que habíamos hecho estaba mal, no podía arrepentirme por completo. Felipe me había recordado lo que era sentirse viva, había despertado algo en mí que creía olvidado. Pero sabía que mi vida estaba aquí, con José, y que debía encontrar la manera de continuar. No podía permitirme dejar que ese anhelo consumiera mi realidad. La historia de ese verano la mantendría bajo llave, como un secreto íntimo y profundo, mientras trataba de encontrar un nuevo sentido de paz y propósito en lo cotidiano. Intentaría reconectar con las pequeñas alegrías de mi vida en el campo y enfocarme en lo que aún tenía, aunque mi corazón siempre conservara la huella de ese verano inolvidable.